¿Alguna vez te has sentido atrapado en un lugar o situación que sabías que te estaba afectando, pero no sabías cómo salir de ella? Y si te dijera que, a lo largo de tu vida, Dios te ha estado advirtiendo, dándote señales y separándote de esos lugares que podrían corromperte, ¿te atreverías a creer que hay una acción poderosa de parte del Señor que te aleja de lo que te hace daño, no solo para protegerte, sino para llevarte a un propósito más grande? Y si te dijera que Dios te alerta y te separa de los lugares que te corrompen para tu protección, esto no es solo una advertencia, es una promesa de cuidado y dirección divina. El Señor, en su infinita sabiduría, no solo permite que atravesemos pruebas, sino que también interviene de maneras que muchas veces no entendemos. En ocasiones, Él nos saca de caminos y situaciones que, aunque parecen inofensivas, tienen el potencial de contaminarnos espiritualmente, emocionalmente y hasta físicamente. Hoy, quiero hablarte de un poder divino que pocos comprenden por completo. La acción de separación que Dios realiza en nuestras vidas. Y no hablo de una separación cualquiera, sino de una que tiene el propósito de mantenernos limpios, alejados de la corrupción y guiados por su Espíritu Santo. A lo largo de este video, vas a descubrir cómo el Señor ha estado obrando en tu vida de maneras que tal vez no habías notado. Verás cómo, en su amor incondicional, Dios te ha protegido al separarte de lugares que, aunque atractivos a los ojos humanos, estaban destinados a destruirte. Quiero que reflexiones sobre algo. ¿Cuántas veces, al mirar atrás, te has dado cuenta de que algo que parecía ser una bendición en tu vida resultó ser un obstáculo que te alejaba de Dios? ¿Cuántas veces has sufrido en manos de lugares o personas que te han corrompido, pero no sabías cómo salir de esa situación? Este es un momento clave para que puedas ver cómo Dios te ha cuidado y cómo, de manera amorosa, te ha apartado de lo que podría haber comprometido tu vida y tu fe. A medida que avanzamos, descubrirás secretos escondidos en las Escrituras que revelan la manera en que Dios te guarda, te cuida y te separa de todo aquello que te daña. Y lo mejor de todo es que esa protección está disponible para ti. Hoy mismo, quiero que tomes un momento para comprometerte con este mensaje. Si sientes que Dios te está hablando a través de este video, te invito a comentar: Dios me cuida y acompaña siempre. Ese simple acto es un compromiso con tu fe y una manera de abrir tu corazón a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. También, si eres nuevo por aquí, te animo a darle me gusta al video. Esta acción ayudará a que más personas que necesitan la palabra de Dios lleguen a este video, y tú serás parte de ese milagro. No olvides suscribirte al canal. Hay algo importante que quiero mostrarte al final de este estudio, algo que podría desbloquear una bendición en tu vida. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás podría cambiar tu vida para siempre. Ahora, comencemos este estudio con la esperanza de que, a medida que avanzamos, el Señor te revele más de su plan perfecto para ti. La separación de Lot y su familia, uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios separa a su pueblo de los lugares que pueden corromperlo, se encuentra en la historia de Lot y su familia. Es una historia que, aunque sucedió hace miles de años, sigue siendo relevante hoy, especialmente cuando hablamos de la separación de lugares que corrompen. Dios intervino de manera milagrosa para proteger a Lot, quien vivía en la ciudad de Sodoma, un lugar lleno de inmoralidad y corrupción. Y aunque Lot no entendía completamente por qué Dios lo estaba separando, esta intervención divina le salvó la vida. La historia comienza cuando Dios decide destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra,
debido a la maldad de sus habitantes. Dios le da una orden clara a Lot: escapa por tu vida, no mires atrás ni te detengas en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. Dios le da una instrucción precisa: huir de la ciudad sin mirar atrás. A pesar de las advertencias claras, Lot, a pesar de ser un hombre justo, se ve atrapado entre el miedo, la duda y la tentación de lo que dejaba atrás. Lot y su familia salen de Sodoma, pero la esposa de Lot, mirando atrás por la ciudad que alguna vez fue su hogar, se convierte en una estatua de sal. Esta reacción de mirar atrás no es solo una muestra de desobediencia, sino también una advertencia sobre cómo a veces, aunque Dios nos aparta de lugares peligrosos, nuestros corazones aún pueden estar anclados al pasado. La esposa de Lot se aferró a lo que había conocido y por eso no pudo seguir el llamado de Dios. Esta historia nos muestra que la separación divina a veces puede ser dolorosa. Puede ser difícil dejar atrás lo conocido, especialmente cuando aquello con lo que Dios quiere separarnos tiene una apariencia de seguridad o satisfacción. Pero, como vemos en la historia de Lot, esa separación es esencial para nuestra salvación. Si Dios no lo hubiera separado de Sodoma, Lot y su familia habrían perecido en la destrucción que vino sobre la ciudad. Lo que es aún más poderoso en esta historia es que Lot no entendía el motivo de su separación en el momento. No sabía por qué Dios lo estaba sacando de ese lugar. La ciudad de Sodoma, con toda su corrupción y pecado, era un lugar de confort para él y su familia. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, sabía que lo que Lot pensaba que era seguro, en realidad estaba poniéndolo en peligro. De la misma manera, hay momentos en nuestras vidas cuando no entendemos por qué ciertas puertas se cierran o por qué Dios nos aparta de lugares, personas o situaciones que parecen convenientes, pero que en realidad nos están corrompiendo. Dios tiene una visión mucho más amplia de lo que nos sucede. Aunque Lot y su familia no entendieron de inmediato, la protección de Dios era clara. Si hoy te encuentras enfrentando una separación o un distanciamiento de algo o alguien, te invito a reflexionar sobre esto. Es posible que Dios te esté apartando de un lugar, una situación o incluso una relación que está corrompiendo tu vida y tu fe. Es importante que confiemos en el plan divino, incluso cuando no lo entendemos todo. A veces, Dios nos guía hacia una protección que no vemos de inmediato, pero que es vital para nuestro bienestar. Cuando Dios nos aparta de ciertos lugares, lo hace con un propósito, y ese propósito siempre está relacionado con nuestra protección y crecimiento espiritual. Si te has sentido apartado de ciertas personas o situaciones, recuerda que esta puede ser la mano de Dios guiándote hacia algo mejor, algo que Él tiene reservado para ti. Al igual que Lot, no siempre entendemos el motivo detrás de la separación, pero podemos confiar en que el Señor tiene un propósito para cada paso que damos, incluso cuando ese paso implica dejar atrás lo que conocemos. Dios te está llamando a confiar en Él y en su dirección, a no mirar atrás y a seguir hacia el futuro que Él ha preparado para ti. Si en este momento estás enfrentando una separación dolorosa, ya sea de un lugar, una persona o una situación, te animo a ver esa separación como una bendición. La mano de Dios está guiando tu vida, protegiéndote, y aunque a veces no lo veas, Él te está apartando de lo que te corrompe para llevarte a un lugar de abundancia, paz y propósito divino. La separación de Israel y el paganismo a lo largo de la historia de Israel, Dios ha llamado a su pueblo a mantenerse apartado de las influencias corruptas de los pueblos paganos que los rodeaban. Esta separación
no solo era una cuestión de cultura o geografía, sino una necesidad espiritual para preservar la pureza de la fe del pueblo elegido. En el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, les dio instrucciones claras sobre cómo debían separarse de las prácticas idólatras de las naciones paganas que habitaban la tierra prometida. En Deuteronomio 7:1-5, Dios ordenó a los israelitas que destruyeran los altares paganos, que no se mezclaran con los pueblos de la tierra de Canaán y que no adoptaran sus costumbres. La razón detrás de esto era que las creencias y prácticas de esos pueblos corromperían la fe de Israel, apartándolos de su relación con Dios. Esta separación no solo era una cuestión de evitar el mal, sino de preservar la santidad y pureza espiritual del pueblo de Dios. Hoy, esta enseñanza sigue siendo relevante. Vivimos en un mundo lleno de influencias que intentan apartarnos de los principios de Dios. Muchas veces, esas influencias parecen atractivas, pero la Biblia nos advierte que las cosas del mundo son temporales y corruptas. Dios nos llama a mantenernos separados de aquello que puede contaminar nuestra fe y nuestra relación con Él. Al igual que Israel, estamos llamados a vivir de acuerdo con los principios divinos, incluso cuando esto implique alejarnos de costumbres o prácticas populares. La separación de Israel de las prácticas paganas no solo tenía un propósito negativo de evitar el mal, sino que también era una acción protectora de parte de Dios. Él sabía que al apartarlos de esas influencias estaba preservando su bienestar espiritual. Hoy en día, aunque no enfrentemos los mismos ídolos físicos, estamos rodeados de muchas influencias que buscan desviarnos del camino de la santidad. La tentación de seguir las normas del mundo es fuerte, pero la llamada de Dios a una vida santa sigue siendo clara. A veces, Dios nos aparta de lugares, personas o situaciones que, aunque no son malvados en sí mismos, nos alejan de Él. Esta separación puede ser dolorosa, pero es una forma de protección. A través de ella, Dios nos guía hacia un futuro mejor, más cercano a su voluntad. Al igual que Israel, nosotros también debemos confiar en que Dios tiene un propósito cuando nos llama a alejarnos de algo o alguien. La obediencia a su llamado siempre trae bendición, incluso cuando no entendemos completamente el motivo en el momento. Si hoy te sientes apartado de algo o alguien, reflexiona sobre la posibilidad de que sea Dios quien te está separando para tu bien. A veces, las decisiones difíciles y dolorosas son las que nos acercan más a Él y nos permiten vivir una vida más plena y conforme a su propósito. Como el pueblo de Israel fue apartado de las naciones paganas para ser santo, también nosotros estamos llamados a ser apartados para Dios, para vivir una vida llena de su presencia y bendición. La separación de Jesús y los fariseos a lo largo del Evangelio, vemos cómo Jesús constantemente separaba a aquellos que realmente querían seguirlo de aquellos que solo buscaban adherirse a las reglas externas de la religión. Los fariseos, aunque se veían como los defensores de la ley y las tradiciones religiosas, en realidad eran un ejemplo de lo que Jesús rechazaba: la hipocresía, la búsqueda del poder y la superficialidad religiosa. En Mateo 23, Jesús denuncia fuertemente a los fariseos, describiéndolos como sepulcros blanqueados, aquellos que parecían justos por fuera, pero estaban llenos de corrupción por dentro. Ellos se habían separado del verdadero propósito de la ley y la voluntad de Dios, buscando en cambio el reconocimiento y el estatus. Jesús no temió confrontarlos, porque sabía que su influencia corrompía a las personas y las apartaba del verdadero camino de la fe.
Esta separación que Jesús hace entre los fariseos y los verdaderos discípulos es una lección profunda para nosotros. Muchas veces nos vemos rodeados de personas que aparentan ser religiosas, pero cuyas acciones no reflejan una verdadera transformación interior. La verdadera fe no está en seguir rituales o apariencias, sino en tener un corazón sincero ante Dios, dispuesto a vivir de acuerdo a su voluntad, no a la de los hombres. Jesús nos muestra que hay una gran diferencia entre lo que el mundo ve como religión y lo que Él realmente busca en nosotros. Los fariseos se enfocaban en las apariencias, mientras que Jesús se enfocaba en el corazón. Hoy, muchas veces, nos encontramos en la misma situación. Nos rodeamos de personas que, aunque participan de actividades religiosas, no tienen una relación genuina con Dios. Jesús nos llama a separarnos de esas influencias que no nos acercan a Él, aunque pueda parecer que son parte de lo religioso o correcto. En nuestra vida diaria es fundamental preguntarnos: ¿estoy buscando agradar a los demás con mis acciones religiosas o realmente estoy buscando agradar a Dios con mi corazón? La separación que Jesús nos llama a hacer no es una separación del mundo en un sentido físico, sino una separación del corazón de las cosas que nos desvían de la verdadera relación con Él. La religión externa de los fariseos es un reflejo de lo que puede suceder cuando seguimos reglas sin una verdadera transformación interna. Jesús no nos llama a seguir rituales vacíos, sino a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Él quiere que nuestra fe sea genuina, que no solo busquemos su aprobación por fuera, sino que vivamos según su voluntad en lo más profundo de nuestro ser. Al igual que Jesús separó a los fariseos de los verdaderos seguidores de Dios, Él te llama hoy a hacer lo mismo en tu vida. A veces, las influencias de las personas religiosas que se centran más en la apariencia que en el corazón pueden ser peligrosas. Jesús nos enseña que la verdadera fe se vive en lo más profundo de nuestro ser y se refleja en nuestras acciones diarias. Por lo tanto, debemos separarnos de aquellos que solo se concentran en lo superficial y buscar una relación profunda con Dios que transforme nuestro interior. Esta enseñanza es crucial porque nos recuerda que la vida cristiana no es solo una cuestión de seguir reglas, sino de permitir que Dios transforme nuestra vida desde adentro hacia afuera. Jesús te llama a una fe sincera, a una separación que no es de personas, sino de actitudes, pensamientos y comportamientos que no reflejan su amor y su voluntad para ti. La separación de los discípulos del mundo, cuando Jesús llamó a sus discípulos, no solo les ofreció una nueva vida en Él, sino que también les mostró el camino de la separación. Les enseñó que seguirle no solo implicaba un cambio de destino, sino una transformación total de su vida, alejándolos de las influencias del mundo. De hecho, en Juan 15:19, Jesús les dice a sus discípulos: «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Este versículo refleja la esencia de la separación que Jesús quería para sus seguidores. Al seguir a Jesús, los discípulos se apartaban de las expectativas y valores del mundo. No se trataba de un rechazo físico o aislado del mundo, sino de un rechazo a vivir según sus principios. Jesús sabía que el mundo en el que vivían estaba lleno de tentaciones y corrupciones, y por eso les ofreció la oportunidad de caminar en su luz, lejos de las sombras del pecado. La separación de Jesús no es algo que solo ocurrió en el pasado, sigue siendo relevante para cada creyente hoy. Vivimos en un mundo que constantemente promueve valores y actitudes contrarias al reino de Dios. El mundo busca el egoísmo, el placer momentáneo y el poder por encima del amor y la justicia. Sin embargo,
Jesús llama a sus discípulos a ser luz en medio de la oscuridad, a vivir de manera diferente y a separarse de las influencias que no glorifican a Dios. Esta separación es fundamental para mantener nuestra identidad como hijos de Dios. Jesús no dijo que deberíamos apartarnos físicamente del mundo, sino que deberíamos vivir de una manera que demuestre que nuestro enfoque y nuestras prioridades son diferentes. Esto no significa que debamos rechazar a las personas que no conocen a Cristo, sino que nuestra vida debe ser un testimonio de lo que significa ser un verdadero seguidor de Él. Al separarnos del mundo, nos alineamos con los principios del reino de Dios, y esto se refleja en nuestras decisiones diarias. La forma en que tratamos a los demás, cómo manejamos nuestras finanzas, cómo vivimos nuestras relaciones, todo debe reflejar la transformación que Cristo ha hecho en nosotros. Esta es la separación que Jesús nos invita a experimentar, no una separación de las personas, sino de las actitudes, deseos y comportamientos que nos alejan de Él. Un ejemplo claro de esta separación lo encontramos en la vida de los apóstoles. A lo largo de sus vidas, se vieron constantemente en situaciones que ponían a prueba su lealtad a Jesús. En muchos casos, la obediencia a Cristo los separaba de las costumbres de su tiempo, los alejaba de las prácticas de la sociedad y los ponía en conflicto con las autoridades. Sin embargo, su fidelidad a Jesús y su disposición a vivir para Él, a pesar de las dificultades, les permitió ser testigos poderosos de la verdad del Evangelio. Hoy en día, ser un discípulo de Jesús sigue siendo una invitación a la separación. No se trata de aislarnos físicamente, sino de vivir de una manera que refleje la santidad y la pureza que Jesús quiere para nosotros. Esto implica decisiones diarias sobre cómo interactuamos con el mundo que nos rodea. Nos separarnos de las influencias del pecado, pero nos acercamos a aquellos que necesitan conocer el amor de Cristo. Es importante recordar que esta separación no es algo que hagamos por nuestra propia fuerza. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir una vida separada del mundo, que refleja el carácter de Cristo. Cuanto más nos acercamos a Él, más evidente será nuestra separación del pecado y más clara será nuestra luz en el mundo. Si en este momento sientes que el mundo está ejerciendo una influencia poderosa sobre ti, recuerda que Jesús te ha llamado a vivir de manera diferente. No tienes que seguir los patrones del mundo. Puedes vivir según los principios del reino de Dios. La separación que Él ofrece es una invitación a la libertad, a una vida de paz y propósito. No tengas miedo de apartarte de lo que te corrompe, porque lo que Dios tiene para ti es infinitamente mejor. La separación de los ídolos en nuestras vidas una de las formas más poderosas de separación que Dios nos llama a experimentar es la de apartarnos de los ídolos que pueden surgir en nuestras vidas. En la Escritura vemos cómo Dios constantemente advirtió a Israel sobre la idolatría, esa tendencia humana de adorar algo o a alguien más que no sea Él. La idolatría no es simplemente una cuestión de adorar estatuas o figuras religiosas, sino una condición del corazón en la que ponemos cualquier cosa o persona en el lugar de Dios. En Éxodo 23, Dios les dice claramente a los israelitas: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Esta advertencia no era solo para la gente de Israel, sino para todos los que buscan seguir a Dios. Los ídolos no son solo imágenes físicas, pueden ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Pueden ser nuestras riquezas, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra comodidad o incluso nuestras propias ambiciones y deseos. Cuando ponemos cualquiera de estas cosas por encima de Dios, estamos abriendo la puerta a la corrupción espiritual. Dios nos llama a separar nuestros corazones de esos ídolos,
porque Él sabe que, cuando ponemos algo en su lugar, nuestra vida pierde el propósito para el que fuimos creados. Los ídolos, aunque puedan ofrecer satisfacción temporal, nunca pueden llenar el vacío profundo de nuestro ser. Solo Dios tiene el poder de satisfacernos por completo. A lo largo de la vida cristiana, enfrentamos el reto constante de examinar nuestros corazones y asegurarnos de que no estemos dejando que algo o alguien tome el lugar de Dios. Esto puede ser un proceso doloroso, porque los ídolos en nuestras vidas a menudo están profundamente arraigados. A veces, ni siquiera somos conscientes de ellos hasta que nos detenemos a reflexionar profundamente. Uno de los ídolos más comunes en nuestras vidas es el dinero. En Mateo 6:24, Jesús dijo: «Nadie puede servir a dos señores, o odia al uno y ama al otro, o se apega al uno y desprecia al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». El dinero, aunque es una herramienta necesaria para vivir, puede convertirse en un ídolo cuando se convierte en nuestra principal prioridad. Si nuestra búsqueda de riqueza, poder o confort comienza a dominar nuestras decisiones y nuestra atención, hemos permitido que el ídolo del dinero tome el lugar de Dios en nuestro corazón. Otro ídolo que muchos enfrentan es el trabajo. El trabajo en sí mismo no es malo, pero cuando se convierte en la principal fuente de nuestra identidad y seguridad, estamos reemplazando a Dios con una ocupación temporal. Nuestro valor y propósito no deben estar definidos por lo que hacemos, sino por quién somos en Cristo. Cuando permitimos que el trabajo ocupe el primer lugar en nuestras vidas, dejamos que un ídolo controle nuestra existencia. La separación que Dios nos llama a experimentar de los ídolos no es solo una cuestión de evitar cosas malas. Se trata de abrir nuestros corazones a Él, de permitir que Él sea el centro de nuestras vidas. Dios quiere ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra fuente de paz y satisfacción. Cuando nos apartamos de los ídolos, estamos dando el paso hacia una vida llena de propósito, paz y plenitud. Jesús mismo nos muestra el camino en su vida. A pesar de ser el Hijo de Dios, Él vivió una vida de completa dependencia de su Padre Celestial. En todo momento, Jesús priorizó la voluntad de Dios por encima de sus propios deseos y planes. A través de su vida y ejemplo, Jesús nos muestra lo que significa vivir una vida sin ídolos, una vida centrada en la obediencia a Dios y en la búsqueda de su gloria. Hoy, Dios nos llama a separar nuestras vidas de los ídolos que pueden desviar nuestra atención y energía de lo que realmente importa. Este es un desafío continuo, porque los ídolos no siempre son obvios y a veces, incluso las cosas buenas, pueden convertirse en un obstáculo si no las ponemos en su lugar correcto. Si te has dado cuenta de que algo o alguien ha tomado el lugar de Dios en tu vida, es el momento de hacer esa separación. Es el momento de apartarte de lo que te corrompe y de devolverle a Dios el lugar central en tu corazón. Recuerda que la separación de los ídolos no es solo una cuestión de renunciar a cosas, sino de permitir que Dios ocupe su lugar en nuestras vidas. Al apartarnos de los ídolos, estamos abriendo espacio para que Dios llene nuestras vidas con su amor, paz y propósito. La separación de la sabiduría del mundo y la sabiduría divina en un mundo que valora el conocimiento humano y las soluciones inmediatas. Muchas veces podemos caer en la trampa de confiar en la sabiduría del mundo más que en la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría humana, aunque útil en muchos aspectos, no puede compararse con la sabiduría divina que Dios quiere impartir a aquellos que le buscan sinceramente. En Santiago 3:15 y 17 se nos dice que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica,
porque donde hay celos y contienda, allí hay confusión y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es, primeramente, pura, después pacífica, moderada, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría del mundo se basa en principios humanos, que a menudo buscan el beneficio propio, la manipulación y el control. Esta sabiduría puede parecer atractiva, especialmente en tiempos de dificultad, cuando el mundo nos ofrece soluciones rápidas y superficiales. Sin embargo, la sabiduría divina es completamente diferente. No se basa en la autosuficiencia, sino en la humildad y la dependencia de Dios. Es una sabiduría que nos lleva a la paz, a la paciencia, a la misericordia y a la verdad. Cuando vivimos según la sabiduría del mundo, nos vemos atrapados en su ciclo de ansiedad, frustración y vacío. Las soluciones temporales que el mundo nos ofrece no tienen el poder de transformar nuestras vidas de manera profunda. Por el contrario, la sabiduría divina que proviene de Dios tiene el poder de guiarnos por el camino de la justicia y la paz, aún en medio de las dificultades. Dios nos llama a separarnos de la sabiduría del mundo y a buscar su sabiduría en todo momento. Esto no significa que debamos rechazar todo el conocimiento humano, sino que debemos ponerlo en su lugar adecuado. La sabiduría de Dios es superior a cualquier consejo humano, y cuando le damos prioridad, comenzamos a ver el mundo y nuestras circunstancias desde su perspectiva. Un claro ejemplo de esta separación entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios lo encontramos en la historia de Salomón. Cuando Dios le ofreció la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría. En 1 Reyes 3:9, Salomón le pidió a Dios: «Dame, pues, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo». Dios le concedió esta sabiduría y Salomón se convirtió en uno de los hombres más sabios de la historia. La sabiduría de Salomón no era la sabiduría del mundo, sino la sabiduría divina que provenía directamente de Dios. La sabiduría que Dios da no siempre es la más fácil de comprender, pero es la única que puede guiarnos a una vida plena y justa. Esta sabiduría nos llama a vivir de acuerdo con los principios de Dios, a ser humildes, a amar a los demás, a perdonar, a buscar la paz y a vivir en integridad. Aunque el mundo a menudo nos ofrece soluciones rápidas y aparentemente eficaces, estas no tienen el poder transformador que tiene la sabiduría divina. El desafío para nosotros como creyentes es, entonces, buscar y aplicar la sabiduría de Dios en nuestras vidas diarias. Esto requiere de una separación activa de las formas de pensar y vivir que el mundo nos impone. Vivir según la sabiduría divina nos lleva a un camino de paz, satisfacción y propósito, algo que el mundo nunca puede ofrecernos. Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, como una fuente inagotable de sabiduría. Cada vez que nos sumergimos en su palabra, Él nos da la sabiduría que necesitamos para enfrentar cada situación. Sin embargo, no basta con leer la Biblia. Debemos poner en práctica lo que aprendemos. La sabiduría de Dios se manifiesta no solo en el conocimiento, sino también en la obediencia. Es importante que reflexionemos sobre nuestras decisiones y pensemos si estamos buscando la sabiduría divina o la sabiduría del mundo. ¿Estamos tomando decisiones basadas en lo que el mundo nos dice que es correcto o estamos buscando la guía de Dios en cada área de nuestra vida? La sabiduría de Dios es una separación del enfoque egoísta y limitado que el mundo nos ofrece. Si hoy te encuentras buscando respuestas o soluciones a tus problemas, te animo a que busques la sabiduría divina.
Pide a Dios que te guíe y te muestre el camino. Él promete dar sabiduría a aquellos que la piden con fe. Santiago 1:5. Cuando buscamos su sabiduría, Él nos guía hacia un camino de justicia, paz y satisfacción verdadera, lejos de las soluciones superficiales que el mundo nos ofrece. La separación de la carne y el espíritu, uno de los mayores desafíos para los creyentes, es aprender a vivir en esta separación entre la carne y el espíritu. Desde el momento de nuestra conversión, somos llamados a vivir una vida nueva en Cristo, una vida que no está dirigida por los deseos y pasiones de la carne, sino por el Espíritu de Dios que habita en nosotros. En Gálatas 5:16-17, Pablo nos dice: «Digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais». Esta es una de las separaciones más profundas que experimentamos como cristianos. La separación entre lo que la carne desea y lo que el Espíritu nos llama a hacer. La carne, que representa nuestra naturaleza humana caída, siempre nos lleva hacia el pecado, el egoísmo y las pasiones desenfrenadas. El Espíritu, por otro lado, nos llama a vivir de acuerdo con los principios de Dios, guiándonos hacia una vida de amor, paz, gozo, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. La lucha entre la carne y el espíritu es una batalla constante para cada creyente. Muchas veces nos vemos enfrentados a situaciones donde nuestros deseos carnales quieren tomar el control, pero el Espíritu de Dios nos llama a hacer lo correcto, a seguir los principios de Cristo. Esta batalla interna puede ser dolorosa, pero es a través de ella que crecemos en nuestra fe y aprendemos a depender completamente de Dios. La separación entre la carne y el espíritu es crucial porque, cuando permitimos que la carne gobierne nuestra vida, nos alejamos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. El pecado que se origina en la carne nos aparta de la presencia de Dios y nos sumerge en una vida de frustración y vacío. En cambio, cuando vivimos en el Espíritu, experimentamos la plenitud de la vida cristiana, una vida llena de propósito, en paz y gozo, independientemente de las circunstancias externas. Es importante entender que no podemos vivir esta separación por nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda constante del Espíritu Santo, quien nos da la fortaleza para resistir las tentaciones de la carne y seguir los caminos de Dios. En Romanos 8:13, Pablo nos recuerda: «Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis». Es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros que somos capacitados para decir no a la carne y vivir en victoria. El reto de vivir en el Espíritu es que no es algo que sucede de manera instantánea. Es un proceso de santificación en el que día a día nos alejamos más de la carne y nos acercamos más a Dios. A medida que nos rendimos a la dirección del Espíritu, comenzamos a ver menos de las obras de la carne en nuestra vida y más de los frutos del Espíritu. Este es el propósito de la vida cristiana: ser transformados a la imagen de Cristo, reflejando su carácter en cada área de nuestra vida. La separación de la carne y el Espíritu también tiene que ver con nuestras decisiones diarias. Cada día tomamos decisiones sobre cómo vamos a vivir. ¿Vamos a seguir los deseos de la carne o vamos a escuchar la voz del Espíritu? Cuando tomamos decisiones basadas en el Espíritu, experimentamos una vida llena de paz y satisfacción. Cuando nos dejamos llevar por la carne, solo encontramos más confusión y vacío. Es fundamental recordar que esta separación no significa que vamos a ser perfectos.
Todos luchamos contra la carne y todos fallamos en algún momento. Pero lo importante es que en nuestra debilidad confiamos en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo para seguir adelante. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí que busquemos continuamente su ayuda y dirección para vivir en el Espíritu. Al reflexionar sobre esta separación, pregúntate, ¿cómo estoy viviendo mi vida hoy? ¿Estoy permitiendo que la carne controle mis decisiones o estoy buscando la dirección del Espíritu? Dios te llama a separarte de lo que te aleja de Él, a vivir de acuerdo con la vida nueva que te ha dado en Cristo. Al hacerlo, experimentarás la paz y la libertad que solo Él puede ofrecer. La separación del pecado y la santidad, uno de los llamados más claros que Dios hace a su pueblo, es el de vivir separados del pecado, buscando la santidad en todas las áreas de nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, Dios nos insta a ser santos, como Él es santo. 1 Pedro 1:16, y nos llama a apartarnos de todo lo que no honra su nombre. La separación del pecado no es solo una cuestión de evitar ciertas conductas, sino una cuestión de permitir que Dios transforme nuestro corazón y nos guíe hacia una vida que refleje su carácter. En 2 Corintios 6:17, Pablo dice, «Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Esta es una clara exhortación a separarnos de las influencias del pecado que nos rodean. El pecado, aunque puede parecer atractivo en el momento, siempre lleva a la destrucción. Satanás utiliza el pecado para separarnos de la comunión con Dios y alejarnos de su propósito para nuestra vida. Es por eso que Dios nos llama a vivir en santidad, a separarnos de todo lo que nos corrompe. La santidad es el estándar que Dios tiene para todos los creyentes. No se trata de una perfección humana, sino de una vida dedicada a Dios, buscando hacer su voluntad y vivir de acuerdo con sus principios. El llamado a la santidad es un llamado a vivir de manera diferente al mundo, a ser una luz en medio de la oscuridad. La santidad no es solo una serie de reglas externas, sino una transformación interna que se manifiesta en nuestras actitudes, pensamientos y comportamientos. Es fácil pensar que la santidad es algo imposible de alcanzar, pero la realidad es que no estamos solos en este proceso. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir una vida santa. En Filipenses 2:13, Pablo nos recuerda, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y cuando nos rendimos a Él, podemos experimentar la santidad que Dios desea para nosotros. La separación del pecado no es algo que se logra de manera instantánea, sino un proceso continuo. Es una decisión diaria de apartarnos de lo que es inmundo y abrazar lo que es puro y agradable a Dios. Esto puede ser un desafío, ya que vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con tentaciones y falsas promesas. Sin embargo, cuando decidimos vivir en santidad, comenzamos a experimentar la paz que proviene de estar en plena comunión con Dios. Una de las razones por las cuales la santidad es tan importante es porque a través de ella reflejamos el carácter de Dios al mundo. Cuando vivimos de manera santa, nuestra vida se convierte en un testimonio de la gracia y el poder transformador de Dios. Las personas que nos rodean pueden ver la diferencia en nosotros y ser atraídas a Cristo. La santidad no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es el resultado de permitir que Dios trabaje en nosotros. La separación del pecado también implica un reconocimiento de nuestra total dependencia de Dios.
No podemos apartarnos del pecado por nuestra propia fuerza, pero a través de Cristo podemos vivir una vida que agrada a Dios. Jesús dijo en Juan 15:5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer». Es solo a través de nuestra relación con Cristo que podemos vivir en santidad y apartarnos del pecado. Hoy, si te sientes atrapado en el pecado o luchando con áreas de tu vida que no reflejan la santidad de Dios, recuerda que no estás solo. Dios te llama a la santidad y Él te da el poder para vivir de acuerdo con su voluntad. No tienes que hacerlo en tus propias fuerzas, sino que puedes confiar en la gracia y el poder de Dios para vivir una vida transformada. Recuerda que la separación del pecado es una llamada a la vida abundante que Dios tiene para ti. No se trata de seguir reglas estrictas, sino de vivir una vida llena de paz, gozo y propósito, centrada en Cristo. Al separarte del pecado y abrazar la santidad, experimentarás la vida que Dios ha diseñado para ti, una vida que refleja su amor y su gloria en este mundo. Has llegado al final de este poderoso mensaje. ¡Felicidades! Lo que acabas de escuchar es una semilla que el Señor ha plantado en tu corazón, y son pocos los que llegan hasta aquí para escucharla. Sabes, muchas veces la vida nos distrae, y muchos empiezan un camino pero no lo terminan. Tú has decidido no solo empezar, sino llegar hasta el final. Y eso es algo que habla muy bien de tu deseo de crecer y vivir la voluntad de Dios en tu vida. Quiero que tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que has aprendido hoy. Si has llegado hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios: «Soy uno de los elegidos para la transformación de Dios». Esta frase será tu declaración de fe y un testimonio ante Dios y ante todos los demás de que has decidido ser obediente a su llamado. Esta simple acción es poderosa porque no solo manifiesta tu compromiso, sino que también anima a otros a hacer lo mismo. Lo que escribas puede ser justo lo que alguien más necesita leer para ser tocado por la palabra de Dios. Recuerda, cada vez que dejas un comentario, le estás diciendo al mundo que estás comprometido con tu fe. Además, darle me gusta al video ayuda a que más personas lo vean, más personas puedan ser tocadas por la palabra de Dios y más vidas sean transformadas. Piensa en esto. Imagina que al dar me gusta y comentar, estás siendo parte de un movimiento global para que la fe llegue a más rincones del mundo. Cada acción que tomas es un paso para que el mensaje de esperanza llegue a aquellos que más lo necesitan. Y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Si no estás suscrito, es como estar en una iglesia y no querer ser parte de la comunidad. ¿Te imaginas si una persona decidiera no asistir a la iglesia porque no quiere ser parte de la familia de Cristo? Estar suscrito es un acto simbólico de unidad, un recordatorio constante de que cada video es una herramienta para fortalecer tu fe y la de otros. No hay vergüenza en suscribirse, pero sí en no hacerlo, porque el que se suscribe demuestra que está comprometido con su crecimiento espiritual. Este canal es más que solo videos, es una comunidad, una familia que se apoya en la fe. Así que si aún no estás suscrito, ¿qué esperas? Al hacerlo, estarás diciendo: sí, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo y quiero ser parte de esta comunidad que crece en la fe cada día. Te animo a que no dejes pasar la oportunidad de formar parte de este camino. Quiero que ahora te tomes unos minutos para reflexionar sobre todo lo que has escuchado. Quédate en silencio por un momento, mientras la música de fondo te envuelve, y dedícale palabras de alabanza y gratitud a nuestro Señor. Dale gracias por haberte guiado hasta este punto, por cada revelación que Él ha traído a tu vida, por cada cambio que está transformando en tu interior.
Pídele al Señor que te siga guiando, que te siga apartando de todo lo que no te honra y que te dé la fuerza para vivir según su propósito. No te apresures a cerrar el video. Permanece en silencio unos minutos más, meditando en lo que Dios ha hablado a tu corazón, y deja que su paz llene tu alma mientras lo alabas. Al no interrumpir este momento de intimidad con Dios, te estás dando a ti mismo el regalo de la reflexión profunda, de permitir que la semilla plantada crezca. Gracias por haber estado aquí hasta el final. Este es solo el comienzo de un viaje de transformación, y te invito a seguir compartiendo estos videos con todos aquellos que necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Que Dios te bendiga ricamente y te guíe en cada paso que tomes.